carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1. Aquí en las pantallas le van a aparecer una traducción diferente, pero obviamente es con otra familiaridad de palabras, pero es la misma idea. Dice de la siguiente manera, leo la traducción lengua actual, dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe de adorar. Siéntese por favor en esta tarde. Este capítulo es uno de los capítulos, hermanos, que dentro de lo que se le conoce la lectura de una carta, sabemos que cuando se escribe una carta y un tema, siempre por lo general dejamos la conclusión, ¿para cuándo? Para el último. Sin embargo, este capítulo, el capítulo 12, tiene algo interesante, y es que de acuerdo a algunos estudiosos, dicen que el apóstol Pablo quiso poner como prioridad, al escuchar el tema, la conclusión y el desarrollo de los temas o los subtemas que están en el capítulo 12. En realidad era para explicar lo que quería decir al final. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente este capítulo tiene 3 temas muy notables que fueron necesarios para la iglesia de los romanos. Por ejemplo, tiene el tema de lo que representa la iglesia de Cristo como cuerpo, metafóricamente hablando. Le recordaba a la iglesia de Roma que la iglesia de Cristo es un conjunto de creyentes, es un órgano que está vivo. Pero también tiene otro tema, y usted lo puede leer ahí en su casa, el tema de los dones ministeriales, en donde también le escribe a los creyentes esos famosos números de dones que se encontraban en la iglesia de Roma. Pero también hay un tercer tema en particular que es el que nosotros vamos a abordar, que es el tema de los deberes cristianos. Y por ello le he puesto por tema esta enseñanza que vamos a estar desarrollando estas próximas semanas, hermanos, deberes cristianos. Y yo hago la pregunta, ¿cuántos saben que los cristianos tenemos deberes? Sí, ¿verdad? No muchos amenes, entonces asumo que uno que otro se hizo la pregunta, ¿de veras? Yo pensé que... No, pues sí, ¿verdad? Pensó. Pero la realidad es que cuando se leen las cartas paulinas, en realidad las cartas paulinas contienen mucho tema aludido o desarrollado o con una visión implícita a los deberes cristianos. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente este capítulo, la mitad o más de la mitad del capítulo o del tema, está dedicado a los deberes cristianos, que ahorita lo vamos a estar viendo. Pero surge aquí la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un deber? Bueno, pues cuando hablamos de la palabra deber, algunos lo ven como algo llamado obligación. Otros lo ven como algo que no sabían que existía y que ahora ya lo tiene que hacer. Otros lo ven como que pues deberes los que se dejan. Deberes cuando traigo ganas. Sin embargo, la palabra deber en el diccionario significa la obligación o la responsabilidad de hacer o no hacer, ya sea por razones morales, sociales, contractuales, familiares, pero principalmente para nosotros como cristianos, espirituales. Y escuche por favor, ¿en qué se basan los deberes? Mire, por ejemplo, los deberes morales se dicen que están basados en la ética, en la buena conducta de las personas, en decir la verdad. Los deberes legales, pues obviamente están basados en las leyes establecidas por el hombre. Por ejemplo, las leyes de tránsito. Hay leyes que nos rigen, son deberes. ¿En qué más están basados los deberes? Bueno, pues están los deberes sociales. Debemos de ser buenos ciudadanos. Debemos de cuidar el planeta, como hoy en día se anuncia mucho. Pero también están los deberes contractuales. Los deberes contractuales es cuando usted
está en un trabajo y a usted le indican que para poder trabajar y recibir un sueldo, usted tiene que seguir órdenes, tiene que seguir deberes. Pero también están los deberes familiares, en donde se implica los hijos, la protección, la manutención, los gastos, el ayuda. Pero principalmente también están los deberes espirituales, que los deberes espirituales nos referimos a esos que la Biblia los define como aquellos que tenemos que atender en nuestra vida espiritual, como lo es orar, leer la Biblia, predicar, perdonar, ayudar, tolerar inclusive. Esos son deberes espirituales, deberes cristianos. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo sería una sociedad sin deberes? Sería un desastre, hermano. ¿Cómo sería una familia sin deberes familiares? ¿Se imagina que llegara el esposo a la casa el fin de semana, la quincena, y le dijera a la esposa, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó? No, pues, ¿qué de qué? No, pues, pues ya es fin de mes, ¿no? Sí. ¿Y luego? No, pues, ¿vas a pagar los gastos, sí o no? Pues, ¿por qué yo? Págalos tú. Ah, no, págalos tú. No, pues que los corten. Qué falta de responsabilidad, hermanos. ¿Cómo sería una sociedad si no hubiera deberes en los trabajos? Ya imagino llegar al trabajo el lunes, ¿verdad? Y llegar 2 horas después y decirle al jefe, y que le diga al jefe, ¿y qué pasó? ¿Por qué llegó tarde, señor? No, pues que me agarró un sueño. De esos sueños sabrosos. Pero pues, ¿usted qué sabe de eso? Que lo viera su jefe y le dijera, oye, te voy a rebajar esas 2 horas. Pues haga lo que quiera. Lo que quiera. ¿Qué tipo de deber es una sociedad sin deberes laborales, hermanos? ¿Qué sería de una sociedad sin deberes espirituales? Imagínese un cristiano que no ora. Un cristiano que no se alimenta espiritualmente de la palabra de Dios. Un cristiano que cuando sabe que tiene que hacer acciones que la Biblia nos responsabiliza, simplemente decimos a nosotros mismos que lo haga otro. ¿Se imagina una iglesia sin deberes cristianos? Que simplemente viéramos la necesidad y dijéramos, pues qué mala pata. Una iglesia en donde viéramos a nuestros hermanos en alguna falta y dijéramos, pues que se rasque con sus propias uñas. Que viviéramos en una iglesia sin deberes, en donde digamos, pues bueno, oiga, ahora sí que me voy a tirar a mí mismo, como dicen algunos, ¿verdad? Pues que lo haga el pastor. Él es el pastor. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, precisamente tenía a bien que los cristianos comprendiéramos que así como la sociedad se rige por deberes, también el Hijo de Dios y la iglesia cristiana nos regimos por deberes. Y él utiliza el primer verso a manera de conclusión para decir lo siguiente, que es lo que vamos a desarrollar. Dice lo siguiente: por eso, hermanos míos, ¿a quién le escribe los deberes? A los cristianos. Dice de la siguiente manera: ya que Dios es tan bueno con ustedes, en otras palabras les dice, los cristianos debemos de asumir deberes porque la misericordia de Dios está a favor de ustedes. Y sí es cierto, hermano. Le voy a decir algo aclarando. Al hombre que no tiene a Cristo en su corazón, al que vive lejos de Dios, apartado del Señor, en realidad Dios tiene misericordia por ellos, en su atributo de un Dios que no quiere que nadie se pierda. Pero le voy a decir algo que pocos a veces explicamos. Pero la gracia de Dios, los que vivimos dentro de ella, experimentamos algo mayor, porque ahora somos hijos de Dios. Y el apóstol Pablo le decía a los creyentes,
Los deberes cristianos, ahorita vamos a entrar en ellos para que podamos hilvanar más el mensaje. Les decía, debemos de comprender que se tienen que acatar, dice el apóstol Pablo, porque Dios es misericordioso con nosotros. Y luego dice, no solamente porque es bueno con ustedes, dice, no, también, les ruego que dediquen toda su vida. Y les decía el apóstol Pablo, los deberes cristianos son, ¿para cuándo? Para toda la vida. Qué interesante, hermano. Qué interesante porque en esta vida, por lo general, nosotros aprendemos a vivir etapas. La etapa de la soltería, la etapa del matrimonio, o puede ser la etapa de la viudez, la etapa de un trabajo, la etapa de un negocio. Pero nosotros sabemos que cuando se culmina esa etapa, nosotros sabemos que ya no pertenecemos a ese lugar. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, los deberes cristianos, dice, el creyente se debe de dedicar para toda la vida. En otras palabras, dijo una vez por ahí alguien, ¿verdad? Voltea a ver a su esposa y dice, ojalá y te me mueras este año para respirar. Los deberes cristianos son para toda la vida, hasta que Cristo venga. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermanos? Hasta que Cristo venga, no importa lo que se tenga que vivir, lo que se tenga que disfrutar o lo que se tenga que buscar una salida. Los deberes cristianos son para toda la vida. Y dice más adelante, dice, y no solamente dedicar toda su vida, sino dice, a servirle. La palabra servir en el Nuevo Testamento, en el griego, en el castellano, por lo general, lo entendemos como una especie de dones hacia Dios a servirle. Sin embargo, no. En el griego contiene la misma idea que en el hebreo. Como cuando Josué dijo, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los ídolos o a un Dios real. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. La palabra servir, tanto como en el griego como en el hebreo, su indicativo no se refiere solamente a una acción religiosa, sino se refiere a la dedicación de una vida para alguien. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, tú dedicas tu vida para estar a la disposición de Dios. Y luego dice, y hacerlo, o hacer ¿qué? Todo lo que a Él le agrada. En otras palabras, a pesar de que sabemos de que hay cosas que le agradan a Dios, dice el apóstol Pablo, tú vas a hacerlas todas. Mire, hay algo que aprendemos en la vida. La gran mayoría de los que estamos aquí somos adultos, maduros. Nosotros sabemos que en el matrimonio hay ocasiones en donde terminamos cediendo para agradar a la otra persona. ¿Sí lo ha hecho usted? Me refiero en el buen contexto, hermano, Terminamos agradando a la otra persona. Y no es malo, hermano. Pero yo soy diferente, pastor. Sí, usted es diferente, claro que sí. Pero al usted casarse, ambos van a ser una sola carne. Y usted, tanto como va a complacer a su esposo le va a complacer a usted, en el buen sentido de la palabra. ¿Sí me explico, hermanos? Y a eso me refiero yo cuando decía el apóstol Pablo. Vas a hacer todo lo que le agrade a Dios, todo lo que complazca a Dios, y termina diciendo, así es como que se le debe de adorar. En otras palabras, el apóstol Pablo transformó una idea en donde los cristianos deberíamos de comprender que la fe cristiana, la vida en Dios, cuando se adquieren deberes, en realidad estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que, ¿cuál es el propósito de estos mensajes? Muy simple, hermanos. Que nosotros lleguemos a comprender en el día a día que nosotros estamos en una carrera en donde estamos buscando el progreso espiritual. El progreso espiritual. Mire, el cuerpo va creciendo y lamentablemente va envejeciendo. Pero detrás de esa vejez, algunos encuentran un secreto, y es el secreto de la madurez y de la experiencia. No todos la encuentran, hermanos. Por eso dice Proverbios que es bueno honrar las canas de aquellos hombres, aludiendo que cuando la persona va envejeciendo, no solamente va perdiendo las energías,
sino que va adquiriendo sabiduría. Y la fe cristiana, uno de los deberes que debemos de comprender como hijos de Dios, hermanos, es que nosotros cada día que pasamos en esta tierra, debemos de aprovechar las oportunidades que nos dan los deberes cristianos. ¿Sabía usted eso, hermano? Es que lo digo, hermano, porque por lo general la fe cristiana, entre más se crece en el Señor, algunos experimentan frustraciones o experimentan confusiones o experimentan costumbre o experimentan cansancio. Y aun cuando eso en ocasiones lleva la vida cristiana a esos espacios, eso no significa que son los que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pablo en su ya vejez, porque se dice que fue una de sus últimas cartas, la carta a los romanos, le estaba diciendo a los cristianos: en mi experiencia he aprendido que entre más envejezco, los deberes cristianos me acercan más a mi comunión con Dios. ¿Y cómo no iba a ser así, hermano? Si la carta a los Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Porque si algo el apóstol Pablo buscaba en los cristianos, es que los cristianos llevaran y dirigieran o direccionaran su vida al crecimiento espiritual. Hermanos, si en la vida no comprendemos que el crecimiento es parte de lo natural, va a haber muchos conflictos. Qué curioso se vería un hombre ya de edad madura con un short y un gorrito con una aletita acá arriba, ¿verdad? Y camisa apretada y que trajera su patineta y le dijera a los muchachos de la calle, ¿verdad? ¿Puedo jugar con ustedes? Se viera raro, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque diríamos: oye, pues, ya dedícate mejor a hacer un bien para la sociedad, para tu familia, para tu hogar. No, pero así me la paso bien. Pues sí, te la pasarás bien, pero la etapa de tu vida ya no corresponde a esa edad. Y el apóstol Pablo quería transmitir en el corazón de los creyentes que las etapas de la vida van avanzando y van progresando. Y por eso le dice a la carta a los Efesios: un cristiano debe de buscar la medida del varón perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque la medida del varón perfecto solamente se adquiere a través de los deberes. Y vamos a trazar, hermano, a través de estas enseñanzas, lo que los estudiosos llaman los dos temas que única y exclusivamente en la Biblia aparece la palabra, de acuerdo a los que la cotejaron, la dividieron en textos, en capítulos y le pusieron temas en la parte de arriba: deberes cristianos. En la Biblia solamente existen dos temas con la palabra deberes cristianos. Uno está en la carta a los romanos y la otra está en la carta a los hebreos. ¿Qué son entonces los deberes cristianos? Son ellos que nos dirigen a tres áreas particularmente. Uno, nos dirigen a Dios. Los deberes cristianos en la Biblia están plasmados para que se conviertan en responsabilidades delante de Dios mirando hacia arriba. Pero también son deberes cristianos en donde nos llevan a direccionar la vida cristiana hacia enfrente y se refiere al prójimo. Pero también hay un tercer deber cristiano que se dirige hacia uno mismo. Yo tengo deberes personales, internos. Porque la fe cristiana, hermano, tiene que tener deberes. Un cristiano que no tiene o no comprende o no ejercita los deberes cristianos en su comunión con Dios, por lo general batalla para vivir la fe. ¿Por qué? Porque es como un empleado en una compañía que no se somete a los deberes de la empresa. ¿Cómo determinan esos empleados? Siendo despedidos. ¿Por qué? Porque no se sujetaron a las reglas. En la fe cristiana, Dios a través del Espíritu Santo hizo saber a los apóstoles que los cristianos tenemos que acatar deberes. Y sobre esos deberes, ¿por qué es tan importante comprender los deberes cristianos? Le daré brevemente, hermano, ¿por qué es tan importante? En primer lugar, porque nos ayudan a no caer en las influencias indebidas. Escribió el apóstol Pablo en la carta a los Corintios y dijo: las malas amistades que producen corrompen las buenas costumbres. Ese es un deber interno. Yo tengo que tener en mi comunión con Dios
el cuidado, la responsabilidad, el deber de no mezclarme, inmiscuirme, convivir de más con personas que ¿qué? Que posiblemente van a afectar mi fe, van a afectar mi vida de santidad, van a perjudicar mi comunión con Dios. Pero ¿qué también es tan importante comprender los deberes cristianos? Bueno, nos protegen de no ser víctimas de los engaños doctrinales, hermanos. Hoy en día vivimos en una sociedad en donde si no prestamos atención lo que nos estamos alimentando de la palabra de Dios, podemos caer en falsas enseñanzas. Y yo creo que usted conoce a más de uno, hermano, que por mucho tiempo estuvo en la fe cristiana y de repente ya anda haciendo otras cosas. ¿Por qué? Porque al no acatar un deber cristiano que es leer la palabra de Dios, se terminó desviando. ¿Por qué es tan importante comprender los deberes cristianos? Porque mejoran la comprensión del propósito de la iglesia, que es la familia de Dios. Y precisamente el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia en este mismo capítulo de la carta a los Romanos 12:10. Y le hacía ver a la iglesia que la iglesia, uno de sus principales deberes es precisamente expresar amor fraternal. Otro de ellos es, ¿por qué es tan importante comprender los deberes cristianos? Porque protegen nuestra fe de tiempos difíciles, hermanos. Cuando usted lee el final en Romanos 12:21 de este capítulo, dice el apóstol Pablo, dice, porque con el bien, ¿qué se vence? El mal. Y por último, ¿por qué es tan importante comprender los deberes cristianos? Porque forman una comprensión saludable de nuestra vida espiritual. En una ocasión el apóstol Pablo, capítulo 8, verso 37 de la carta a los Romanos, concluyó diciéndole a los mismos creyentes de Roma, de una cosa estoy convencido, y es que en Cristo somos más que vencedores. Y sí es cierto eso, hermano. ¿Qué hombre que vivió naufragios, traiciones, posibles atentados de muerte, que vivió falsas doctrinas, que por qué no decirlo hasta, algunos dicen que Satanás le acusaba del famoso aguijón, y más eventos en su vida, pudo llegar a la comprensión que en Cristo todo es posible y todo se puede hacer? ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando comprendemos nuestros deberes cristianos. Muchas de las veces en la vida de un cristiano, si algo se sufre mucho, hermano, es no encontrar la salida. No encontrar la salida. ¿Y sabe por qué a veces no se encuentra la salida técnicamente? Porque no seguimos las direcciones. Es como cuando vamos manejando y decimos, bueno, en la siguiente me salgo. Y olvidamos que el GPS nos dice dónde nos debemos de salir, ¿verdad? Pero como a veces somos muy inteligentes, olvidamos el GPS. ¿Y qué es lo que hacemos? O nos pasamos o nos adelantamos. Y el apóstol Pablo, vuelvo a repetir, deseaba que los cristianos, a manera de conclusión, comprendieran qué es un deber cristiano. Por eso les dice, los deberes cristianos se deben de acatar porque Dios es misericordioso. Los deberes cristianos se deben de acatar para toda la vida. Los deberes cristianos se deben de acatar porque eso es lo que realmente trae un bien a tu vida espiritual. Y por eso es que usted ve precisamente que en la carta a los Romanos y en la carta a los Hebreos se hablan de 6 deberes cristianos que vamos a estar compartiendo. En primer lugar está el deber cristiano del amor fraternal. El amor fraternal significa el amor filos o el amor filial. El otro es una responsabilidad cristiana diligente. El apóstol Pablo tenía bien, ahorita vamos a encontrar esos textos, solo lo estoy detallando brevemente. Tenía bien que los cristianos comprendieran que debemos de ser cristianos diligentes. Otro deber, que debemos ser cristianos que sepamos cómo manejar la justicia y la venganza. Un cristiano debe saber cómo manejar la justicia y la venganza. De veras, pastor, la venganza se maneja. Sí, en el contexto que le pertenece a Dios. Otro deber, la misericordia. El apóstol Pablo quería que los cristianos comprendieran que la misericordia de Dios es un deber cristiano. Uno más, el apóstol Pablo les habla acerca de la avaricia. ¿Cómo debemos de manejar los cristianos nuestro sentimiento, nuestra acción o nuestra inclinación hacia la avaricia? ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención
cómo es que a veces los cristianos interpretamos que la avaricia solo es en la gente rica. No, fíjese que a veces hay gente que es, perdón la palabra, pero es la correcta, hay gente que es pobre, pero es avara. ¿De veras, pastor? Sí, sí puede haber pobres ávaros. Y los vamos a ver en el desarrollo de los mensajes. Y por último, ¿cuál es el deber y la responsabilidad delante de Dios como cristianos en relación a los líderes y a los pastores? El apóstol Pablo hizo una estructura en donde quería que los cristianos comprendiéramos que los deberes cristianos que apuntan a Dios, que apuntan hacia adentro y que apuntan al prójimo, fueran deberes que cuando se comprendieran mejor, habría una salud espiritual en la iglesia muy abundante. Habría un crecimiento espiritual en el creyente de mejor comprensión delante de Dios. Habría una interacción entre los creyentes de la iglesia muy fuerte. Habría un tiempo de adoración y de devoción al momento de adorar a Dios muy apasionado. Habría precisamente una comprensión hacia una fe madura. Porque si algo nos enfrentamos hoy en día, hermano, ¿sabe a qué es? A muchos cristianismos guachihuaches. Muchos cristianismos. Levante la mano el que ha pasado un año en su trabajo y no ha faltado. Levante su mano, por favor. Presúmanos. Levante la mano el que ha pasado 5 años a su trabajo y no ha faltado. Presúmanos. Ya bajaron más manos. No, pues ya no pregunto por 10 porque en peligro ya nadie la levante. ¿Sabe? Yo no sé usted, pero es muy... ¿O será que yo me relacionaba con otras personas, hermanos? Perdóneme, pero por lo general, las personas cuando están trabajando, adquirimos un cuidado de no faltar ningún día al trabajo. No importa lo que pase. No importa. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad, tenemos un deber. Yo recuerdo que en Juárez llegaron a hacer eventos en donde premiaban a compañeros de trabajo porque tenían 20 años sin faltar. ¿Se puede imaginar, hermano? No, hombre, pastor, a la semana yo falto. Y uno decía, ¿20 años? Sí, es que adquirían una responsabilidad laboral tan seria que podían pasar los días y ellos estaban en esa línea. De hecho, aquí en Estados Unidos hay una nota de un joven afroamericano que por espacio de 5 años nunca faltó a su trabajo. Pero lo sorprendente no es que no faltó. Lo sorprendente es que tenía que ir a su trabajo caminando 5 millas de ida y 5 millas de regreso. Y trabajaba en un Burger King. Y cuando el gerente lo premió por esos 5 años, cuenta la historia que el dueño, al enterarse que por 5 años no había faltado al trabajo y que caminaba cierto número de millas, la nota se va más elevada. Dicen que el dueño se presentó en ese Burger King y le regaló un carro. Y le dijo, para que ahora ya no tengas que andar o a pie, o en los camiones, o en bicicleta. Porque los deberes y las responsabilidades tienen recompensas, hermanos. Y cuando el apóstol Pablo utiliza este lenguaje y le dice a los cristianos, la vida que se dedica a Dios, la vida que se le agradece a Dios, la vida que se le entrega a Dios, la vida que se camina en Dios, cuando tiene deberes, dice la Biblia, esos deberes te recompensan. Vamos a hablar ahora solamente de un deber, hermanos. Un deber cristiano que todo cristiano debe de practicar para toda la vida, que debe de practicar en su relación con Dios, que debe de practicar en su fe cristiana, que debe de introducirla en su caminar con Dios porque es salvo y porque es hijo de Dios, y es precisamente la diligencia. Si me acompaña a Romanos capítulo 12, verso 11, ahí es donde empiezan algunas de los deberes y las responsabilidades que el apóstol Pablo menciona, y dice de la siguiente manera: nunca dejen de ser diligentes a manera de deber, dice, antes bien, sirvan al Señor
con el fervor que da ¿qué? El Espíritu. Un deber cristiano es ser diligente. ¿Y qué es ser diligente? Bueno, ser diligente es ser responsable. Ser diligente es ser una persona comprometida. Pero cuando hablamos de una diligencia cristiana en temas, significa un creyente que honra a Dios por medio de su palabra. Que dicho sea de paso, hermano, una persona diligente es una persona que se le comprende y se le entiende como una persona que se esmera, que es eficaz en el cumplimiento de sus obligaciones, que todas sus tareas están bien hechas. Por lo general son personas responsables, son personas de compromiso, son personas puntuales, son personas organizadas, que son personas que básicamente todo lo que hacen, lo hacen a detalle. Cuando usted ve a una persona muy detallista en su trabajo, está siendo diligente. Cuando usted ve a una persona que se esmera mucho en su trabajo, está viendo una persona diligente. Cuando usted ve a una persona que es responsable en su trabajo, usted está viendo a una persona diligente. Pero cuando el apóstol Pablo usa la palabra bajo la diligencia, pero espiritual, una persona es diligente espiritualmente, se refiere básicamente a una diligencia que la Nueva Versión Internacional dice que es una diligencia espiritual. O sea que existen las diligencias espirituales, pastor. Sí. Una cosa son las diligencias bíblicas, las que tenemos que atender porque están en la palabra de Dios. Pero en realidad, el cristiano debe de aprender a desarrollar una diligencia espiritual. Y no es una palabra inventada, hermano, No es una palabra nueva. Es una palabra que está en la Biblia. Porque la diligencia espiritual es algo que tiene que ver directamente con la fe del Hijo de Dios. Bueno, pastor, si yo quiero ser un buen cristiano, un cristiano que se cuide, un cristiano comprometido, un cristiano que honre a Dios, un cristiano que cuide toda su manera de vivir continuamente en el crecimiento espiritual, si es espiritual, ¿cómo la obtengo? Bueno, es que en realidad al momento de venir a Cristo ya la obtuvimos, hermanos. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque la nueva Biblia viva le da una mejor comprensión a este verso. Y dice de la siguiente manera: sé diligente con el entusiasmo que da el Espíritu. O sea, en otras palabras, nosotros no practicamos a ser diligentes espiritualmente hablando. El Espíritu que mora dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, ya nos da la capacidad de hacer esas cosas. ¿Sí me explico, hermano? Ya nos da la capacidad. Porque de repente en la fe cristiana uno dice: no, pastor, es que mira cómo batallo para hacer las cosas. Pues sí batallas, pero porque no has dejado que el Espíritu Santo trabaje en ti y en mí. De repente decimos: pastor, es que por más de que me quiero portar bien, ¿viera cómo sufro? Pues sí. Porque si comprendieras que este entusiasmo, esta diligencia es espiritual y el Espíritu Santo que mora dentro de ti ya la está produciendo, ya la está haciendo progresar, ya quiere que trabajes en ella, básicamente lo único que tenemos que hacer como hijos de Dios, hermanos, es acatarnos al Espíritu de Dios. En otras palabras, el cristiano no es responsable porque es buena gente. El cristiano es responsable espiritualmente porque espiritualmente hablando, el Espíritu de Dios nos impulsa a hacer las cosas mejor. El cristiano no es un cristiano detallista, ni comprometido, ni apasionado, ni entusiasta, porque el cristiano así es su personalidad, ¿no? Aunque a veces influye. El cristiano es así porque el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros nos impulsa a hacer las cosas bien. Y esto es bonito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos cediendo nuestras vidas cada día más a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Hoy en día, la iglesia, en general me refiero, si estamos teniendo serias dificultades para formar vidas cristianas, para formar comunión con Dios, para formar una fe real, ¿sabe por qué es, hermano? Porque el Espíritu Santo básicamente se ha quedado o limitado, o enfrascado, o detenido, o obstaculizado por nosotros mismos. Y el apóstol Pablo quería que los creyentes comprendieran que toda la fe cristiana
y todos los deberes que debemos de efectuar en la comunión con Dios, el apóstol Pablo quería que los cristianos comprendieran que el mismo Espíritu que mora dentro de nosotros, Él nos impulsa a llevar esa vida en Dios. Así que cuando la Biblia dice, ¿de dónde proviene entonces esta grande virtud? Del mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Entonces, ¿qué significa cuando dice, nunca dejen de ser diligentes? Bueno, cuando dice nunca dejen de ser diligentes, les está diciendo, de acuerdo a la Nueva Versión Traducción Viviente, dice, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. En otras palabras, ¿a qué se refiere esmero y entusiasmo? La palabra esmero se refiere a que la vida espiritual, lo que nosotros hacemos en Dios, tiene que hacerse bien. Mira, cuando oremos, vamos a hacerlo bien. ¿Sí me escuché, hermanos? Cuando vengamos a la iglesia, vamos a hacerlo bien. Cuando vengamos a adorar a Dios, vamos a hacerlo bien. A eso se refiere el apóstol Pablo. Cuando le dice a los creyentes, sean diligentes, porque toda su manera de vivir ahora le pertenece a Dios, porque por gracia son salvos. El apóstol Pablo prácticamente le estaba diciendo a los cristianos, ahora conectando estos versos, esmérense por tener una buena comunión con Dios. Esmérense porque lo que hagan para el Señor, cuando lo hagan bien. Mira, hermano mío, cuando uno es un cristiano inmaduro, cuando uno es un cristiano que se estanca, cuando uno es un cristiano que cae en la rutina, cuando uno es un cristiano que cae en la costumbre, se pierde el entusiasmo. Se pierde el esmero. No es que nunca se haya obtenido, si la tuviste, porque mora dentro de ti. Más bien dicho, la detuvimos por nuestra manera de vivir. Y el apóstol Pablo le dice a los cristianos, más bien trabajen con esmero, en un contexto de que su vida espiritual debe de tener la capacidad de que todo lo que se hace en la comunión con Dios sea para exaltarlo a Él. Pero también dice por aquí, dice, y sirvan con entusiasmo. ¿Qué significa entusiasmo? La palabra entusiasmo significa con fuego, fogoso, con ardor. Mira, te voy a poner un ejemplo. Una persona entusiasmada es una persona que todo lo ve bien. No le dan cabida a la negatividad, al pesimismo. Es una persona que básicamente está haciendo su mayor esfuerzo porque lo que está haciendo sea con una causa. Y cuando el apóstol Pablo usa la frase y dice, con entusiasmo, si alguien se lee en las cartas paulinas que quería que sus palabras penetraran al corazón de las iglesias, era el apóstol Pablo. Si alguien procuraba que las cartas personales, que a Tito, a Filemón, a Timoteo y a otros creyentes más cuando las leyeran, realmente se impregnaran en sus vidas, era el apóstol Pablo. ¿Y sabes por qué lo hacía? Porque él sabía que la obra que Dios había hecho en él y yo, como usted y yo, tenemos la responsabilidad de que el fervor, el entusiasmo de los que somos hijos de Dios, inclusive los inconversos lo puedan ver. Y eso es algo muy hermoso, hermanos. Es algo muy hermoso que la gente pueda comprender que nosotros servimos a un Dios vivo. Es algo hermoso que la sociedad comprenda que los hijos de Dios no visitamos una iglesia como una actitud religiosa o ritualista, sino que ahí encontramos la presencia de Dios y es la que nos acompaña a vivir la vida diaria cada día y se nota en nosotros la salvación que hemos recibido, la presencia de Dios que nos alimentamos cuando nos congregamos, la enseñanza que aprendemos cuando la ponemos en práctica la palabra de Dios. Pero es interesante cuando a veces en la fe cristiana la gente no sabe que somos cristianos. Es porque el entusiasmo y el fervor que caracteriza a los hijos de Dios no se nota como se debe de notar. O sea, pastor, ¿un hijo de Dios siempre tiene que andar alegre? Técnicamente sí. ¿Un hijo de Dios siempre tiene que andar contento? Técnicamente sí. Pasamos por valles difíciles, pero aún sobre los valles difíciles nuestra confianza está en Dios. O sea, pastor, si no la estoy viviendo bien, entonces
De igual manera debo de alegrarme cuando canto, debo de gozarme cuando canto, debo de doblar mis rodillas y creer que sí, en realidad sí. Porque ese es el entusiasmo, ese es el fervor que habita en los hijos de Dios cuando nos congregamos, cuando empezamos a hacer acciones espirituales o cuando conectamos nuestra vida con Dios. Y el apóstol Pablo le decía a los creyentes: no dejen de ser diligentes. En otras palabras, que no se apague el espíritu, que no se apague el gozo, que no se apague el amor, la gracia, que se despierte cada día en nosotros. Les decía el apóstol Pablo a los creyentes. Otras versiones dicen la palabra así: nunca dejen que se apague la diligencia, nunca se aparten de la diligencia. Y pareciera ser, hermano, que los cristianos, si nos descuidamos, nuestras emociones son más fuertes que nuestras convicciones. Si nos descuidamos, nuestra personalidad tiende a ser más fuerte que nuestra fe. Si nos descuidamos, nuestros problemas son más grandes que lo que Dios ha hecho en nosotros. Y les decía el apóstol Pablo: sean diligentes. En otras palabras, piensen lo que está sucediendo. Porque cuando lo pensamos de esa manera, hermano, si algo estamos convencidos es de esto: que nosotros servimos a un Dios vivo. Mira, tú miras atrás el cristianismo, 30 años, 20 años. Y los cristianos, no todos, hermanos, voy a aclarar por lo general, pero los cristianos estaban encendidos. ¿O no? Estamos encendidos. Pero hoy en día vemos a los cristianos, no todos, aclaro, pero hoy en día es más común ver cristianos que no sabemos que son cristianos hasta que les preguntamos. ¿Por qué? Porque la diligencia de un entusiasmo, de un fervor, de un espíritu que debe de morar en nosotros, ya no lo vemos como un deber, lo vemos como una opción. Es que ser cristiano no es una opción en el contexto a ver si pega. Ser cristiano es una transformación que adquiere responsabilidades y deberes. Y el apóstol Pablo le decía a los cristianos: nunca dejen de ser diligentes. Pero también les decía una segunda frase. No solamente es nunca dejen de ser diligentes, sino también les llama a mantenerse espiritualmente con fervor. Por eso otra versión dice: si se trata de esforzarse, manténganse espiritualmente fervientes. ¿Qué es mantenerse espiritualmente ferviente? Hermano, ¿sabía usted que a la fe se le da mantenimiento? ¿Sí sabía eso? ¿De veras, pastor? Sí. Si a la fe no se le da mantenimiento, mire, voy a usar una palabra extraña, pero es metafórica. Falla. A ver, ¿no le dé mantenimiento a su carro? A ver, ¿no ponga a cargar su celular? A ver, súbase al carro y nomás dele, como les decimos los hermanos a las esposas, es que tú nomás te subes y le das. Todo se le tiene que dar mantenimiento. Y el apóstol Pablo, cuando le dice al cristiano que el cristiano debe de darle mantenimiento a su vida espiritual, por así decirlo, porque le dice: manténganse espiritualmente fervientes, es porque el cristiano sí tiene que practicar ese momento en donde su vida espiritual se está regenerando, por así decirlo, se está reubicando, se está refrescando, se está renovando, se le está dando el mantenimiento debido para que no se apague el gozo de Dios. Hermano mío, pensamos que generalmente venir a la iglesia solamente es la acción de sentarnos y así me llevo lo que me debo de llevar. No. El cristiano tiene que tener a bien en su vida privada, tener ese mantenimiento espiritual en donde busca a Dios de una manera privada para gozarse, para llenarse, para descansar, para refugiarse. Y el cristiano se le está dando mantenimiento a su vida espiritual. Hoy en día vemos que en el cristianismo, hermano, dolorosamente lo digo, no ando de negativo, es que es cierto.
Negativamente no, es que es cierto. Hoy en día los cristianos solo venimos a la iglesia, nos congregamos y la Biblia posiblemente no se vuelve a abrir durante toda la semana. Probablemente venimos a la iglesia y son oraciones extremadamente cortas en nuestra vida dentro de nuestra casa. Probablemente no meditamos en la palabra de Dios y eso no es mantenimiento. El mantenimiento no lo da la iglesia. Mira, yo lo he dicho en otras ocasiones. Venir a congregarnos es el resultado de lo que entrenamos en casa. Cuando tú ves a los jugadores que van a los campos, a los de fútbol, y ellos se meten a jugar un partido oficial, en realidad, hermanos, ellos ya entrenaron durante toda la semana. ¿Y qué es lo que van a hacer? A dar el resultado. ¿De qué? De sus entrenamientos. ¿Sabes? Cuando nosotros nos congregamos cualquier día de la semana, en realidad nosotros damos el resultado de nuestra vida espiritual. Eso es para pensar, pero es cierto. Mira, te voy a poner un ejemplo. A los antiguos se van a acordar de mí. Hermanos, ¿se acuerdan cuando de repente llegaba un endemoniado a la iglesia y ahí van 2, 3 valientes, ¿verdad? Ahorita lo sacamos al diablo y sus seguidores? Y luego se acercaba el hermanito X y lo volteaba a ver el demonio y le decía, ¿y tú por qué me tocas si tú llevas una vida en pecado? ¿Se acuerdan que los avergonzaban, hermanos? Porque querían aparentar algo que no era. Cuando dice el apóstol Pablo y dice, manténganse espiritualmente fervientes, aplicándolo a la iglesia, aplicándolo a nuestras reuniones. Lo que dice el apóstol Pablo es, todo lo que ustedes practican fuera de la iglesia, cuando venimos a celebrar culto a nuestro Dios, es el resultado de lo que estamos haciendo allá afuera. Y sí es cierto, hermano, no hay cultos apagados, no hay prédicas aburridas, no hay reuniones que no tienen sentido. Nosotros somos el resultado de lo que sucede en cada una de nuestras reuniones. Y cuando nosotros le damos mantenimiento a nuestra vida espiritual, como dijo el apóstol Pablo, diligentemente hacemos el compromiso de tener una vida espiritual fuera de la iglesia, es cuando el corazón entre el adorador y su creador, en realidad se puede disfrutar la presencia de Dios. Pero ¿qué significa también cuando dijo el apóstol Pablo, un cristiano diligente? Hacerlo con voluntad ferviente. Miren lo que dice la versión internacional, dice, esfuércense y no sean perezosos y sirvan al Señor. Y luego dice, con corazón ferviente. La palabra corazón en el griego, en el día de hoy se refiere a la voluntad. En otras palabras, lo que dice el apóstol Pablo es, la voluntad de cada creyente debe de ser el deber de tener el compromiso de activar su vida espiritual. Y sí es cierto, hermano. Hermano, voy a ser muy respetuoso. Algunos de los que estamos aquí, en su mayoría, ya no estamos para que nos estén empujando, hermanos. Ya no estamos para eso. Es más, nos vemos mal. Yo entiendo que cuando los cristianos tienen poco tiempo en el evangelio, yo entiendo perfectamente que uno los va amonestando, exhortando, corrigiendo, y uno los va dirigiendo para que oren. ¿Para qué? Para que lean la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la apliquen en sus vidas. Y uno los va dirigiendo. Pero la realidad es que la diligencia como deber cristiano, en realidad debe de ser voluntaria y debe de ser propia. Hermano mío que estás aquí, a pesar de que la enseñanza paulina de la palabra de Dios nos invita a que esta diligencia sea voluntaria, este punto muchos de nosotros ya no deberíamos de ser empujados a ello. Porque nosotros sabemos que con el tiempo que tenemos en el evangelio, nosotros sabemos que ya es nuestro deber buscar al Señor por cuenta propia. Sabemos que ya es nuestro deber aplicar a nuestra fe cristiana principios que van a traer salud espiritual. Sabemos por experiencia propia lo que sabemos que no debemos de hacer y lo que sí podemos hacer. Ya lo sabemos. Ya no estamos para esas cosas. Pero aún así el apóstol Pablo les decía, tienes que tener una voluntad, pero una voluntad, dice, ferviente. ¿Cómo recuerdo yo mi mamá cuando estaba adolescente y me mandaba a tirar la basura, hermano? Es una vivencia, es que lo hacía. Saúl, ve y tira la basura. Hermano, yo bajaba con unos ánimos que nomás me veía
y agarraba la bolsa y la empezaba a quitar del bote. Y yo comprendía eso y salía corriendo, hermano, literalmente. No, ya voy a ir a tirar. Vete. No, madre, yo voy a ir a tirar. Vete. Si no lo vas a hacer de buena gana, no lo hagas. La diligencia, decía el apóstol Pablo, es una actitud voluntaria fervorosa. No necesitamos que vengan tragedias para que vengamos a orar, ¿verdad que no, hermanos? No necesitamos que vengan circunstancias duras para que nos orille el Señor a volver a confiar en Él. No necesitamos eso, hermanos. Los cristianos maduros sabemos de antemano que buscar a Dios ya no es porque nos estén picando las costillas. Buscar a Dios ya es una necesidad personal y se debe de hacer fervorosa. ¿En qué sentido? En el sentido que lo debemos de hacer con todo el agrado y el entusiasmo que a Él le pertenece. Pero ¿qué significa también hacerlo como dice la misma palabra de Dios? Sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Cuando dice con el fervor que da el Espíritu, significa que el mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, ¿sabes cómo nos quiere a nosotros los cristianos? Nos quiere prestos, nos quiere encendidos, nos quiere comprometidos, nos quiere dedicados, nos quiere apasionados. Así, a eso se refiere. Ven, hija. Santo, aleluya, gracias Dios. A veces tengo la impresión que la voluntad propia en otras personas demuestra más vida espiritual o vida religiosa que la de los cristianos. Te voy a poner un ejemplo. A veces veo documentales, leo notas, me gusta, y veo cómo los musulmanes entregan una vida devota a sus ideas, mal direccionada, pero disciplinada, comprometida. Donde quiera que estén, ahí están prácticamente, ponen su mantita y adoran a su Dios. A veces veo documentales católicos de cómo cuando vienen las festividades se ponen todos sus instrumentos, los matachines, y hacen sus danzas por horas. Cuando viene el 12 de diciembre, cómo caminan con esa devoción que sabemos, hermano, que de antemano es una devoción incorrecta, pero caminan literalmente kilómetros. Y a veces yo veo a nosotros, porque me incluyo, a los cristianos, en relación a nuestro compromiso a Dios, a la diligencia, en relación al fervor, al entusiasmo, a la dedicación, a la pasión. Y a veces digo, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué falla en nosotros? Y ¿sabe? Es la falta de compromiso. Es la falta de seriedad. Es la falta de dedicación. Es la falta de entendimiento a veces. Yo me imagino que cuando el apóstol Pablo le escribía a los creyentes, su principal propósito era que hubiera un cambio al leer sus cartas, porque era de parte de Dios. Cuando le escribía a los hombres personalmente, él quería que ellos se comprendieran que tenían que hacer cambios. Y estos cambios de diligencia, de compromiso, de fervor, de entusiasmo, estos cambios de disposición, de pasión, no solamente se los dijo el apóstol Pablo a los creyentes en el Nuevo Testamento, sino que Dios, Yahvé, se los dijo a su pueblo. Dice Deuteronomio 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. En otras palabras,
con entusiasmo, con esmero, con fervor, con compromiso, con entrega. Y dice, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Se refería al milagro de haberlos sacado de 400 años de esclavitud. Si yo lo transporto al Nuevo Testamento, el Señor nos dice, no olvides tu salvación, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. En otras palabras les dijo, no quiero que nunca olviden lo que he hecho por ustedes. Lo mismo que decía el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Dedica toda tu vida al Señor. Y dice, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Le voy a compartir algo personal. Como papá. Hablo como papá y cristiano, no como pastor, como papá y cristiano. Yo deseo que mis hijos vean en mí, hablo de mí, a un padre cristiano comprometido con Dios. Porque ellos son mi generación, la que me sigue. No quiero que vean un cristiano apagado, ni entre azul y buenas noches, ni intolerante, ni tonto, ni inmaduro. No quiero, hermano. Porque me dolería mucho que los traigo continuamente a la iglesia, les enseñamos palabra de Dios, pero que mi carácter, mi entrega a Dios, sea algo incorrecto o contrario. El apóstol Pablo estaba dando un consejo generacional. Sean diligentes, porque Dios los ha salvado. Sean entusiastas cuando sirvan a Dios. Por eso les decía que era inverso este texto. Debería estar abajo al final, pero lo dejó al principio. Entréguense, dediquen su vida a esto. Aquí yo sé que hay algunos que sus hijos han seguido sus profesiones. ¿Se sienten bendecidos por ellos, papás? Supongo que sí. Supongo que sí se han sentido bendecidos porque han seguido sus profesiones. Yo creo que todo creyente debe de desear, de buscar, de promover y de diligentemente guardar su fe para que sus hijos, nuestros hijos, sigan este evangelio. Los sigan. No los sigan porque los cantos están bonitos. No los sigan porque el pastor predica, porque hay predicadores. No los sigan porque Dios les hizo un milagro. No. Que sigan este evangelio porque fuimos diligentes como padres en apasionarnos por Dios, en entregarnos a Dios, en amar a Dios, en buscar a Dios, en caminar con Dios. Y eso produjo en nuestras siguientes generaciones una mejor fe cristiana. Mi papá tuvo muchos defectos, hermanos, muchos, en serio. Pero yo algo le admiro a ese hombre. Le admiraba su compromiso a Dios. Le admiraba su lealtad a Dios. Le admiraba que no se rajaba. Le admiraba que se quedaba en la raya. Y precisamente, lo digo con aprecio, ya no está en vida, pero por eso es que muchas de las cosas que yo practico es porque me las encarnó a mi corta edad, me las impuso, me las encarnó, me las transmitió. Yo creo que el apóstol Pablo quería transmitirle a los creyentes que lo que él vivía en la fe, hubiera más hombres como él. Y así debe de ser la fe cristiana, porque son deberes. Nuestro deber es que nuestra siguiente generación también conozcan mejor a Dios. Hermanos, seamos diligentes. Seamos diligentes, por favor. Seamos diligentes. Es bueno ser un papá proveedor. Es bueno ser un papá buena onda. Es bueno ser un papá que amemos a los hijos. Es bueno todo eso, bendito Dios.
Pero es mejor ser un papá cristiano diligente, ser una mamá cristiana diligente, fervorosa, apasionada, temerosa de Dios, sabia, cuidadosa, cautelosa, en donde su fe cristiana no se basa en la pereza, no se basa en lo que decía el apóstol Pablo, no sean perezosos. Lo transformó, les dio a entender, ya párenle y comiencen a buscar a Dios. Porque esa es la diligencia de los deberes cristianos. Póngase de pie en esta tarde.